Lectura del libro del Eclesiástico. Si quieres, puedes cumplir los mandamientos y ser fiel haciendo lo que a Dios agrada. Tienes delante fuego y agua. Extiende tu mano a lo que quieras. Frente a cada uno se encuentran vida y muerte. Cada cual recibirá lo que desee, porque es inmensa la sabiduría del Señor, es grande su poder. Él lo ve todo. Dios observa a sus criaturas y conoce todo lo que hace el hombre. Él a nadie le concedió el derecho de pecar y no deja sin castigo al impostor que así lo afirme. Palabra de Dios. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes. Dichoso el que con vida intachable camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tú promulgas tus decretos para que se observen exactamente. Ojalá esté firme mi camino para cumplir mis consignas. Haz bien a tu siervo, viviré y cumpliré tus palabras. Ábreme los ojos y contemplaré las maravillas de tu bondad. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes y lo seguiré puntualmente. Enséñame a cumplir tu voluntad y guárdala de todo corazón. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, también nosotros empleamos entre los ya iniciados un lenguaje sabio, pero que no es el de la sabiduría de este mundo, ni el de los poderes fugaces que aún imperan. Nuestro lenguaje y nuestra sabiduría son los de los misterios divinos, sabiduría escondida, pero que Dios desde la eternidad había decidido revelar para gloria nuestra. Ninguno de esos poderes pudo conocerla, pues si lo hubiera conocido, no habían crucificado al Señor de la gloria. Pero, como dice la Escritura, eso que nadie jamás ha visto, ni escuchado, ni ningún ser humano había llegado a imaginarse, lo tenía Dios preparado para los que lo aman, y nos lo reveló a nosotros por medio de su Espíritu, porque el Espíritu penetra todos los secretos, aún los secretos más profundos de Dios. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Mateo. En el Sermón de la Montaña prosiguió Jesús diciendo a sus discípulos: No piensen que yo vine a desvirtuar la ley y los profetas. No vine a desvirtuarlos, sino a darles todo su valor. Se lo aseguro, antes dejarán de existir el cielo y la tierra que deje de cumplirse una sola letra o coma de la ley. Por eso el que suprima uno solo de los mandamientos más pequeños y les enseñe eso a los demás, será el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Les digo que si no cumplen la voluntad de Dios mejor que los escribas y los fariseos, no entrarán al reino de los cielos. Saben que desde antiguo se mandó: no matarás, y el que mate debe ser sometido a juicio. Pero yo les digo, debe ser sometido a juicio todo el que se enoje con su hermano, y el que trate a su hermano de estúpido merece ser llevado ante el tribunal, y el que lo trate de imbécil merece el fuego del infierno. Por eso, si al ir a presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve a reconciliarte primero con tu hermano. Entonces, si vuelve a presentar tu ofrenda,
si te ponen pleito, procura arreglar por las buenas con la otra parte, antes de llegar al tribunal. No sea que el otro te entregue al juez, y el juez al guardia, y te metan en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Saben que está mandado: no cometerás adulterio. Pero yo les digo, todo el que mira a una mujer con malos deseos ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y si el que te hace pecar es tu ojo derecho, sácatelo y tíralo, porque más vale perder un órgano que ir a parar entero al infierno. Y si te hace pecar tu mano derecha, córtatela y tírala, porque más vale perder un miembro que ir a parar de cuerpo entero al infierno. Está mandado: el que despida a su mujer debe darle el acta de divorcio. Pero yo les digo, todo el que se divorcia de su mujer fuera del caso de unión carnal ilegítima, la induce al adulterio, y el que se casa con una divorciada comete adulterio. También saben que desde antiguo se mandó: no jurarás en falso, y le cumplirás al Señor lo que le jures. Pero yo les digo, simplemente no jurar, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. No jures tampoco por tu cabeza, pues ni siquiera puedes volver blanco o negro un solo pelo. Baste con decir sí o no. Ir más allá de eso es cosa del maligno. Palabra del Señor. En este domingo, hermanos, la palabra de Dios nos invita a reflexionar cómo cumplir la voluntad de Dios, tanto en la primera lectura como en el Evangelio. ¿Cuál es el trasfondo de toda esta cuestión en este momento del discurso de la montaña? Que la comunidad de San Mateo es una comunidad de excomulgados de la sinagoga o de las sinagogas. Ya del templo de Jerusalén en este momento, aunque muchos quedaron excomulgados, el templo como tal no existía. Había sido destruido en el año 70 por el ejército romano, por la legión romana. Muchos quedaron excomulgados, el templo como tal no existía. Había sido destruido en el año 70 por el ejército romano, por la legión romana. Se preguntan entonces los judíos que se han convertido a la fe en Jesucristo: ¿seguimos cumpliendo los mandamientos? ¿Cómo cumplir la voluntad de Dios? Lo que hoy podríamos hacernos muchos de nosotros esa pregunta. Quizás algunos estaban afanados por ser muy de la ley de Moisés y otros quizás no. Quizás había un pequeño relax de interpretación a lo dicho por Jesús o a lo pretendido por el cristianismo naciente. Y quizás algunos, como hoy, podrían pensar que no se necesita cumplir mandamientos. ¿Cuántas veces hemos pensado que ¿para qué me confieso si no mato o no robo? Y reducimos los mandamientos a la mínima expresión. Jesús, según San Mateo, es muy claro: Él no ha venido a quitar la ley, ni a cambiarla, ni a abolirla, o como quieran interpretar, es decir, hacer desaparecer la ley. No, Jesús ha venido a darle cumplimiento, plenitud a la ley y los profetas. Y por eso entonces nos coloca hoy un fondo claro. Los mandamientos se cumplen desde el corazón. Y si se cumplen, tiene que ser con la convicción que van movidos por la ley del amor. Aún en el mínimo trato,
en el mínimo pensamiento, en la relación de pacificar, de ponernos de acuerdo, de ser reconciliadores, de respetar aún en la manera del trato de palabra a nuestros hermanos en la fe, a nuestro prójimo. Pero Jesús también es profundo al advertirnos que la ley no se puede interpretar a amaño nuestro, ni quitándole ni poniéndole. La ley es la ley como está escrita desde antiguo. Y entonces Él es el deseado por los profetas, el esperado por Moisés, el que quiso ver a Abraham, el prometido a David. Por lo tanto, Él no puede cambiar nada de lo que es toda una tradición venida de la voluntad de Dios. Y hay que ser radicales. Y el radicalismo queda expresado en sacarse el ojo, en cortarse la mano. Y hay que ser de mirada y corazón limpio, y especialmente en la relación de pareja, en la relación de hombre y mujer. Y toca también lo atenuante al matrimonio y a las separaciones hoy tan de moda, y que quizás en ese ambiente machista del tiempo del mismo Jesús y de Mateo se quería tener. De igual forma nos invita a tener un lenguaje claro, nada de falsedades ni juramentos, sino que tenemos que ser sí o no, porque lo que va más de allí proviene del demonio. Pues bien, todo esto tiene que arrojar luces para nuestra vida. Hoy cuando vivimos en medios corruptos, en algunas naciones la corrupción parece ser la dueña y señora de los sistemas de contratación política. Hoy cuando el hombre quiere destruir al hombre con palabras y se quiere despreciar a los otros, hoy cuando queremos hacerle juicio a los otros y no ser conciliadores y ponernos de acuerdo, hoy cuando la mujer y el hombre mantienen relaciones difíciles, por no decir horrendas, donde no hay respeto a la institución matrimonial, donde las miradas son cargadas de morbosidad, de perversión, donde no respetamos nuestro cuerpo porque lo creemos papel y entonces lo rayamos, lo tatuamos porque como es mío, yo hago con mi cuerpo lo que me parece. En fin, este domingo da mucho para pensar. Y tendríamos entonces que decir con el salmista: muéstrame, Señor, el camino de tus leyes, no las que yo quiero acomodarme ni inventarme, sino las que tú tienes y que son iguales para todos. Y que entonces cumplir tus mandamientos es para nosotros ser fieles a ti, agradarte a ti. Y tenemos ante nuestra vida escoger o hacer la voluntad de Dios o hacer nuestra propia voluntad, y saber que la voluntad de Dios lleva a la felicidad y nuestra voluntad lleva siempre a la destrucción y al fracaso. Aquí no hay que tener lenguaje de sabiduría humana, aquí no hay que tener lenguaje rebuscado, no, aquí lo que hay que tener es un lenguaje claro. Todo esto tiene valor y sentido cuando lo vemos desde el amor. Y entonces recordaremos aquello que se enseñaba en el antiguo catecismo, cuando recitábamos los 10 mandamientos de memoria. Estos 10 mandamientos se resumen en 2, en servir y amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Feliz domingo en el Señor, y la bendición de Dios Omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.